Unos 2,000 uniformados entre policías y militares partieron desde Atuntaque y con la misión de habilitar el tránsito en la E35. Fueron momentos tensos durante todo el trayecto hacia Otavalo. Los montículos de tierra, llantas, piedras fueron despejados con maquinaria pesada que iba avanzando custodiada por Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es la forma como el gobierno ha resuelto el paro de 31 días. Una vez más se levante esta provincia, una provincia de gente trabajadora, a la cual le vamos a prestar toda la ayuda para que en el menor tiempo posible logren sobrellevar los estragos que ha tenido este paro. Los manifestantes se hicieron a un costado y no dejaron de expresar su molestia por la forma en la que concluye esta protesta, que dejó más indignación y resentimiento por los resultados, por los muertos y por los heridos. Nosotros no somos terroristas, somos artesanos ecuatorianos. Pero pese a todo también hubo aplausos, banderas blancas y gestos de acercamiento con los uniformados. Detrás de la caravana de camiones con militares y buses con policías, una gran cantidad de vehículos a la espera de que el tránsito se abra. No somos perros, no somos terroristas, no somos vándalos, somos personas, somos honestos. Otros gritaron contra el gobierno. Las máquinas iban quitando los vehículos que fueron incendiados cerca a Cotacachi, el punto más conflictivo antes de llegar a Otavalo. Cotacachi e Ilumán son lugares donde más molestia hay. Y es que aquí murió Efraín Fueres y es una de las deudas que queda por aclarar, como otras que se deben responder frente a los daños ocasionados contra la propiedad privada. Hasta pasadas las 18 horas, la E35 no pudo ser completamente abierta, pero el plazo dado por el gobierno es hasta mañana. Durante el operativo de desalojo no hubo enfrentamientos. Con maquinaria pesada y un amplio contingente militar y policial, a las 2 de la tarde inició el operativo de despeje de vías en el norte de Pichincha. La E35 que conecta esta provincia con Imbabura permaneció bloqueada 31 días debido a las movilizaciones. Poco a poco la carretera se llenó de uniformados y vehículos tácticos. Desde el aire también se evidenció el despliegue. Un helicóptero sobrevolaba la zona para monitorear el avance de los uniformados. El primer punto intervenido fue el sector de Tupigachi. Vamos a primero a verbalizar, a indicarles que necesitamos abrir las vías para que el Ecuador siga adelante. Los comuneros no pusieron resistencia, aunque lanzaban consignas en contra del gobierno. Así quisiera que combatan a la delincuencia. El operativo avanzó hasta el sector de El Cajas, una de las zonas más álgidas consideradas por los manifestantes como una de sus trincheras durante las protestas. A las 4:30 de la tarde, los uniformados lograron liberar completamente esa zona, en donde tampoco hubo resistencia. Exigir la derogatoria inmediata del decreto 126 que elimina el subsidio al diésel. Esta fue la razón por la cual la CONAIE convocó el pasado 18 de septiembre a un paro nacional. La movilización supuestamente arrancaría el 21 de septiembre en todo el país. Sin embargo, eso no ocurrió y hubo manifestaciones solo en algunas provincias. Frente a la poca acogida del paro, el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, junto a los líderes de 7 nacionalidades de Pastaza, brindaron una rueda de prensa para anunciar que se unirían a la movilización. Allí expusieron nuevas exigencias. Suspensión y derogación de la 11ª ronda petrolera, cierre del catastro minero, suspensión de todas las leyes aprobadas que atentan contra los derechos colectivos. Exigimos al juez dispongan la inmediata libertad de los detenidos. Antes de finalizar septiembre, el rechazo a la consulta popular se radicalizó. No a la constituyente. El presidente de la República con la constituyente quiere eliminar los 21 derechos colectivos. Mientras que las organizaciones provinciales cobijadas por la CONAIE seguían aumentando sus peticiones para deponer la medida de hecho. Exigimos de manera inmediata la construcción del hospital y la vía E35 en el cantón de Adelfín. En el Consejo Ampliado de la CONAIE en Quito, el presidente Marlon Vargas ratificó las demandas económicas y señaló que empezarían a trabajar en asambleas comunitarias para promover el no en la consulta popular, pese a que la campaña aún ni siquiera arranca. Reducción del IVA del 15 al 12%. No en la consulta popular. Este mecanismo no responde a las verdaderas
las demandas del pueblo. Durante la mesa de diálogo que mantuvieron los dirigentes de la provincia de Imbabura con el gobierno, los pedidos se modificaron: congelamiento del precio del diésel, liberación y reparación a detenidos y heridos, desmilitarización del territorio e infraestructura social. Ya el pasado fin de semana las demandas tocaron incluso el salario básico. Así como alzan los precios de los combustibles, tiene que ser de $650 el sueldo básico. Así, sin una hoja de ruta clara, ha transcurrido un mes de paralización focalizada. Antes de continuar con este resumen de noticias, te invito a que te suscribas a Sublime Ecuador. Recuerda, somos las noticias más frescas del país. En otra temática, de cada 100 ecuatorianos, 55 no tienen dinero para comprar comida. Los resultados de la encuesta de Sid Gallup es un indicador importante para medir el impacto de las políticas económicas y sociales aplicadas en cada país. Con un 55%, Ecuador se sitúa como el cuarto país con más inseguridad alimentaria en América Latina, según la encuesta de Sid Gallup, realizada entre septiembre y octubre de 2025. El estudio indica que más de la mitad de los ecuatorianos aseguró que en el último mes no tuvo dinero para comprar comida para sí o su familia. Este porcentaje supera el promedio regional y refleja la crisis económica que afecta a los hogares del país, además de la falta de empleabilidad en jóvenes y en general de la población ecuatoriana. La muestra mínima fue de 1.200 personas por país. La pregunta planteada fue: en el último mes, ¿ha habido ocasión cuando no ha tenido dinero para comprar comida para usted y su familia? Hace un año, la misma encuesta mostró que el 45% de los ecuatorianos no tuvo dinero para comprar comida, lo que ubicó al país en el 8º lugar de la lista regional sobre la crisis alimentaria. Es decir, en 2025, el porcentaje aumentó de 10 puntos y Ecuador ascendió al 4º puesto, lo que refleja un deterioro en la capacidad de los hogares para acceder a los alimentos básicos. ¿Y qué sucede en otros países de la región? Según los resultados, República Dominicana encabeza la lista con un 60%, seguida de Perú, Bolivia, Honduras, además Ecuador. Más abajo aparecen Panamá, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, en contraste con Costa Rica, que presenta el nivel más bajo, con un 31%, lo que indica una mayor estabilidad económica. Los datos muestran una tendencia regional preocupante, donde más de la mitad de la población en varios países reporta dificultades para acceder a alimentos. En Ecuador, el 55% de los encuestados evidencia un deterioro del poder adquisitivo, lo que limita la capacidad de cubrir las necesidades básicas, como la alimentación, uno de los principales indicadores del bienestar social. Asimismo, la investigación de Sid Gallup tiene como propósito evaluar la percepción de seguridad económica y alimentaria en la región, un indicador importante para medir el impacto de las políticas económicas y sociales aplicadas en cada país. Desde Sublime Ecuador, Fernando García. Para el referendo y consulta popular, 16 agrupaciones políticas y sociales competirán por una franja de campaña financiada por el Estado, que destinará recursos para ambas opciones. 16 organizaciones están habilitadas para hacer campaña en las 3 preguntas de referéndum y la de consulta popular. Algunas a favor del sí, otras por el no. El Consejo Nacional Electoral las calificó oficialmente para acceder al Fondo de Promoción Estatal. Un azul pastel y digamos un amarillo salmón podría ser, que nos permite distinguir, insisto, las preguntas de referéndum y la última pregunta de consulta popular conforme está la disposición de la papeleta. El CNE destinó un fondo público para la campaña, $209.080 por pregunta, dividido en partes iguales para ambas opciones. Eso significa 104.540 para el sí y 104.540 para el no, por cada pregunta. En total, $836.323 sin IVA. Pero ese fondo estatal es solo una parte, porque cada organización política o social podrá gastar hasta $16,5 millones en total para promocionar las 4 preguntas. El fondo estatal, en cambio, es para medios autorizados, no incluye redes sociales.
Para la pregunta 1 están 5 por el sí, 8 por el no. Para la pregunta 2 hay 4 por el sí, 9 por el no. Para la pregunta 3 están 4 por el sí, 9 por el no. En lo que es consulta popular, para la única pregunta, 6 están por el sí y 9 por el no. Los fondos públicos solo se usan en medios previamente registrados: prensa, radio, televisión, vallas y portales web. El Consejo Nacional Electoral aprueba cada cuña antes de su difusión y paga directamente a los medios. La campaña en redes sociales no está cubierta por el Fondo de Promoción, pero sí es fiscalizada. Gracias por continuar en Sublime Ecuador. Más noticias. Las exportaciones ecuatorianas han dejado de depender del petróleo y ahora el camarón es el producto estrella. El escenario comercial del país cambió. El petróleo dejó de ser el principal producto de exportación. Ese puesto ahora lo ocupa el camarón. Hay una buena noticia, sí, que el país cuenta con 300.000 plazas de empleo directo e indirecto garantizadas por el sector camaronero. Entre enero y agosto, según cifras del Banco Central, el camarón sumó $5.557 millones en ventas al mercado internacional, situándose como el principal generador de divisas de Ecuador. Y eso según José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura. Gracias a la inversión permanente del sector a lo largo de su historia, lo que le ha permitido generar eficiencias que derivan en este crecimiento sostenido de los volúmenes. Daniel Legarda, quien ocupó el cargo de ministro de Producción y Comercio, $57 millones en ventas al mercado internacional, situándose como el principal generador de divisas de Ecuador. Y eso según José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura. Gracias a la inversión permanente del sector a lo largo de su historia, lo que le ha permitido generar eficiencias que derivan en este crecimiento sostenido de los volúmenes. Daniel Legarda, quien ocupó el cargo de ministro de Producción y Comercio Exterior y estuvo al frente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, resalta este logro, pues significa que la economía del país está empezando a dejar de depender, por fin, del petróleo. Son buenas noticias. Este crecimiento marca también una nueva pauta y nuevos desafíos que tiene por delante el país, como por ejemplo aprovechar de mejor manera estos nuevos acuerdos comerciales y continuar esa agenda de apertura comercial. El banano, por su parte, ha sido superado por el cacao. Hemos hecho muchísimas inversiones en genética, en tecnología. El Banco Central destacó el extraordinario desempeño que ha tenido este producto en los últimos años. En los primeros 8 meses de 2025 alcanzó los $2.996 millones en exportaciones. Es un gran generador de empleo, como destaca Iván Ontaneda, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao. Tenemos cerca de 400.000 empleos directos e indirectos dentro de la cadena productiva del cacao, puesto que aquí usted encuentra empaque, transporte, logística, seguridad, que es muy importante hoy en nuestro país, y todos esos empleos se derivan de esta gran industria que es el cacao. En total, en el mismo lapso, las exportaciones no petroleras generaron 19.140 millones, mientras que las petroleras llegaron apenas a 5.257 millones. Aún con la incertidumbre que se está teniendo en el mercado externo por las políticas arancelarias de los Estados Unidos, el desempeño que han tenido las exportaciones de Ecuador en su conjunto, incluyendo ese mercado, es sobresaliente. Y la diferencia será aún mayor al finalizar el año, de acuerdo a las proyecciones. El camarón espera cerrar con no menos de $7.000 millones. El cacao con unos 4.500 millones. Y el banano, que no ha dejado de ser un producto estrella, calcula que llegará a diciembre con 4.150 millones. A eso se suman otras frutas tropicales como pitahaya y piña, granadilla y tomate de árbol, que juntas han generado más de $200 millones. En el marco de los diálogos con el movimiento indígena, el ex abogado de Rafael Correa y Jorge Glass, Fausto Jarrín, participó en representación del gobierno de Noboa. La ministra Zayda Rovira confirmó la presencia de Jarrín, ahora al servicio del Ejecutivo como asesor. Dejó de ser un secreto a voces y tras su repentina aparición en el inicio de los diálogos con el movimiento indígena, finalmente se lo confirmó. Fausto Jarrín está ahora al servicio del gobierno de Daniel Noboa, y así lo reconoció la ministra Zayda Rovira. Él es asesor, él es asesora. ¿De quién? Pues es asesor de la Presidencia de la República y yo no lo voy a negar. Lo han visto en algunas ocasiones conmigo también. Sin embargo, no consta dentro de la nómina ni de Presidencia ni del Ministerio de Gobierno.
En la Contraloría hay registro de su paso por la función pública hasta 2022, cuando dejó la Asamblea Nacional. Desde 2005 ha transitado por diferentes cargos y de aquello hay registros. Ese año fue director jurídico del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. En 2014, durante el gobierno de Rafael Correa, fue secretario de Gestión Política y de Gobernabilidad. En 2016, trabajó en la Secretaría Nacional de Gestión Política como subsecretario. Tras eso, fue nombrado gerente de proyectos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y antes de ocupar el cargo de asambleísta, fue asesor de la primera vicepresidencia del Legislativo entre 2017 y 2020, cargo que ocupaba Viviana Bonilla. Ganó relevancia al asumir la defensa de Jorge Glass y Rafael Correa en diferentes casos. De hecho, ese fue uno de los argumentos que dijo motivaron su renuncia a la Asamblea Nacional en 2022. Yo solicité que al nivel más alto en el movimiento se considere la posibilidad de que yo vuelva a retomar las causas, que acabo de salir simplemente de una curul porque sigo siendo parte de la Revolución Ciudadana, probablemente más activo y fuerte que nunca. De ahí, aunque fuera del ojo público, se mantenía como fiel militante del correísmo. En 2023, ratificaba sus preferencias. Claro, por supuesto, todito 5, todas las papeletas. Jarrín, antes de los más duros militantes del correísmo, muy cercano a figuras que hoy son oposición. Es ahora asesor del gobierno de Daniel Noboa y finalmente se lo ha confirmado. Aunque no es el primero en venir de esa tienda política o de otras, su aparición en los diálogos con el movimiento indígena sugieren que su rango a la interna del régimen no es bajo. El medio internacional France 24 en español saca a la luz una entrevista realizada a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, en el cual se le preguntó por diversas acciones del gobierno frente a los múltiples ataques que ha sufrido la urbe porteña. Álvarez, con seguridad, hizo alusión a la inoperancia del gobierno y a la intromisión en algunos actos. Sin más preámbulos, les dejo con la entrevista del alcalde de Guayaquil frente a los últimos actos catastróficos que ponen en zozobra a la perla del Pacífico. No olvides de suscribirte y dejar tu like. Sublime Ecuador. La ciudad ecuatoriana de Guayaquil vive días de zozobra. Este pasado 14 de octubre sufrió un atentado con coche bomba en una zona comercial del norte de la ciudad que dejó un muerto y varios heridos. En junio, otro ataque con explosivos en la zona comercial de La Bahía fue considerado como el primer ataque terrorista en la ciudad. Todo ello en el marco de una ola de violencia creciente en el país que el gobierno de Daniel Noboa no consigue frenar. En ese contexto vamos a entrevistar hoy al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Bueno, quería preguntarle qué más informaciones tienen sobre este último atentado. No sé si ya hay seguridad sobre la posible autoría. Bueno, Rodrigo, el municipio de Guayaquil no tiene la competencia de la inteligencia de manejar la Policía Nacional ni de las Fuerzas Armadas. Nosotros lo que hacemos es dar información. Tenemos más de 34.000 cámaras de videovigilancia en Guayaquil, tenemos la data y lo único que hacemos es compartir la data con la fuerza pública y por supuesto con la función judicial. No tenemos detalles mayores del gobierno referente al último ataque y tampoco de los últimos, ¿no? De los últimos que han pasado. El primero fue el de La Bahía en junio del 2025. Bueno, pues quería preguntarle precisamente por esa relación con el gobierno. Usted ha sido crítico con cómo se está llevando la política de seguridad. ¿Ha hablado personalmente estos días con el presidente Daniel Noboa? Bueno, nosotros hemos sido críticos hace más de un año y pico. Nosotros no tenemos ningún contacto personal. No hay relación entre el presidente y el alcalde de Guayaquil, lamentablemente, por ser crítico, ¿no? Por exigir respuestas en muchísimos temas y por pelear causas justas para los guayaquileños.